Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez a un Instagram Live. Estamos conectándonos y vamos a llamar a algunos de ustedes. Perfecto. Muy bien. Ya nuestra invitada llegó, así que voy a empezar a presentar. Hola, Aura. Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, América? Perfecto. Muy bien. Estaba viendo si te escuchaba, si te veía. Déjame presentar un poquito para que ellos sepan. Pues nada, estamos reunidos hoy para hablar de cigarrillo. Esperamos que ustedes estén presentes, nos pregunten muchas cosas porque es un tema bien extenso. Si bien Aura Maldonado, la doctora que tenemos hoy como invitada, es neumonóloga intensivista, pues los temas relativos a lo que es el cigarrillo, el tabaquismo, exceden, digamos, que esas dos áreas. Entonces vamos a intentar complementarlo un Sí. poquito con lo que es psiquiatría y con los conocimientos que tenemos como médicos. Así que vamos a hablar del tabaquismo y este es un tema súper importante porque si bien hemos intentado hacer que la gente se aleje del cigarrillo, pues aún no lo logramos. Y una cosa que apuntó Aura en el live pasado es que ahora además hay el vapeo, el vaping que realmente ha demostrado ser bastante dañino para la salud y que estamos viéndolo en personas bien jóvenes. Así que nada, vamos a empezar. De nuevo, bienvenida ahora. Muchísimas gracias por compartir un domingo con nosotros y Gracias a vamos ti. a hablar de cigarrillo ahora. Sí. Bueno, el ¿Cómo quisieras cigarrillo abrir? hace, Ujú. bueno, es complicado, es complicado. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que sí, que el cigarrillo causa ciertos cambios en el cerebro. Hay receptores de nicotina, la mayor adicción la genera la nicotina. eh, Esta nicotina se une a unos receptores, que son los receptores que generan dopamina y eso causa placer en el cerebro. Entonces, cuando la gente fuma, pues evidentemente causa placer. Al fumar más Fíjate que receptor. estás apuntando que se va directamente al centro del placer y que entra en este círculo vicioso de generar placer y generar como sensación de felicidad o de tranquilidad y allí la gente se engancha. Sí, sí, entonces, entre más fuman, más receptores tienen y más necesitan, porque es un ciclo. Entonces, evidentemente, pues completamente perjudicial, porque no solamente afecta porque tiene nicotina, sino que tiene muchas sustancias, se han descrito más o menos como 4.000 sustancias que evidentemente sea muy nocivo para la salud. Entonces, eso es un problema. Que tú hablaste de nicotina, que realmente es uno de los pocos compuestos que se han descrito como carcinógenos, porque nosotros a veces hablamos de carcinógenos, pero cuando nos vamos a la literatura, los que realmente tienen evidencia fuerte son pocos. Entonces, uno de ellos es la nicotina y está relacionado no solamente a cáncer de pulmón, y eso es una de las cosas que quisiéramos reforzar el día de hoy, porque tenemos, por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer de todo lo que es la faringe, la boca, la lengua, referidos a lo que es nicotina y lo que es me están diciendo que hago un ping, me distrae. Sí. Lo que es el consumo de nicotina, pues está relacionado a muchas cosas más, que no es solo el cáncer de pulmón. Y nosotras llegamos al tema del cigarrillo por el live pasado, que tú estabas hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el principal culpable allí es el cigarrillo, no el único, pero Sí, es un culpable. ajá, sí, el cigarrillo está, Entonces, ¿me escuchas? ujú. Sí, sí, El cigarrillo está perfecto. asociado más frecuentemente al EPOC. Evidentemente, eso es un paso previo quizás también para el cáncer de pulmón. O sea, muchas personas generan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad del fumador, que simplemente es una Ujú. obstrucción, la salida del aire cuando la gente respira. Eso se diagnostica, como ya lo hemos dicho en otro live, justo con una espirometría. Entonces, mucha gente tiene síntomas y hasta que no tiene síntomas reales o dificultad para respirar, quizás no consulta al médico. Los fumadores siempre comentan que tienen una tos de la mañana, de hecho lo catalogan como normal,
es que sí es muy frecuente y esto se debe a que nosotros tenemos unas células ciliadas en el pulmón que se encarga de lo que nosotros como médicos llamamos clearance respiratorio, que es simplemente una limpieza pulmonar. Ella lleva en el moco hasta los bronquios y de los bronquios pues sale con la tos. Evidentemente, cuando la gente fuma, yo te había comentado en el live pasado que todo lo que entre caliente por la vía aérea daña, daña el epitelio, las células de la vía aérea. Entonces ellas pierden esos cilios, esos pelitos que ellas tienen que ayudan a llevar el moco hasta un lugar donde pueda ser expulsado. Y el fumador acumula la flema. En las noches pues se tiende a acumular más y por eso es que hay una tos matutina. Pero la verdad es que ese moco, como no sale efectivamente, pues genera aún hasta problemas de neumonías. Por eso es que vemos que al principio con esto del coronavirus decían que podría haber una asociación. Que bueno, ya nos dimos cuenta que no hay una gran asociación, pero que los pacientes que tienen EPOC y tienen coronavirus, pues las probabilidades que lleguen a terapia intensiva son mayores que la población general, los no Fíjate una fumadores. cosa, tú lo dijiste en el programa pasado, no tienen más riesgo, pero si se contagian, tienen más riesgo de complicarse. Sí, Y una cosa que completo. nosotros, vamos a decir que es conocida dentro del gremio cuando uno trabaja con ventilación mecánica, y quién mejor que tú para decirlo, que es como tu fuerte, fuerte, Ujú. que realmente una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que caiga en ventilación mecánica es una de las personas difíciles de sacar de ventilación mecánica. Es un dolor de cabeza para el gremio, para los médicos que lo están tratando, y por supuesto que esto hace aún más difícil que esta persona vuelva a su vida normal. Muchas veces pasan a traqueostomía, regresan, pero con, vamos a decir que con secuelas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros, una buena práctica clínica es tratar de que el paciente no llegue a ventilación mecánica, o sea, uno tiene que usar todos los Absolutamente. métodos antes, sacarlo de esa distrés respiratoria, de esa dificultad respiratoria, con ventilación mecánica no invasiva, que No son las invasiva. máscaras, sí, que son las máscaras que ahora hemos visto mucho en el COVID, que son unas máscaras como de oxígeno, que generan presión positiva y ayudan a que hayan presiones, o sea, que ese alveolo, ese pulmoncito se mantenga abierto y pueda el paciente botar el aire efectivamente, ¿no? Entonces, antes de llegar a ventilación mecánica, porque recordemos que no solamente el paciente con EPOC se enferma de la respiración, sino que tiene problemas musculares, problemas cardíacos, muchos problemas que hacen que sacarlo de la ventilación mecánica sea difícil. El pulmón como que se acostumbra a que trabajen por él, el ventilador trabaja por el pulmón, entonces es más complicado sacarlo Sí, y el paciente pierde mucha masa muscular porque además nosotros usamos esteroides eh, cuando están en terapia intensiva en ventilación mecánica usamos muchos esteroides, entonces también ocasionan los riesgos secundarios a usar el esteroide, que son miopatías, más, o sea, más problemas musculares a un músculo pulmonar, o sea, un músculo respiratorio que ya está enfermo. sí. Eso también lo habías asomado un poco la vez pasada y un poco también por eso es el live de hoy, porque hubo muchas cosas referidas al cigarrillo y su uso permanente que quedaron como, como por desarrollar, pues. Y entonces habíamos hablado que una de las señales como deleterias de que la persona no está bien en su vida con respecto al EPOC era la pérdida de peso y sobre todo esa pérdida de peso con referencia a la parte muscular. Entonces estamos hablando que la persona no solamente utiliza lo que es el diafragma, los músculos que normalmente usa para la respiración, sino que va a usar lo que llamamos músculos accesorios, que son intercostales, músculos dorsales, músculos que de hecho, ustedes van a ver a la persona cuando llega a la emergencia que tiene como una respiración rara, que ven que usa como toda la espalda para poder respirar porque tiene dificultad. Entonces, si disminuyen esos músculos, su tamaño y su rendimiento, pues por supuesto que la persona va a tener aún más dificultades para respirar. Entonces, Aura, dinos un poquito cuánto debería la persona fumar para tener riesgos incrementados. Un poquito lo del Bueno, paquete de año para que las personas entiendan. nosotros todos lo medimos en paquete año. Ya por encima de 20 paquetes año hay más riesgo de EPOC y de cáncer. Pero bueno, en otras cosas, el cuento es que los paquetes años es la cantidad de cigarrillos que se fuman diario
por una fórmula por la cantidad de tiempo que lo hace. Entonces, es lo que yo les decía, o sea, se pueden fumar un cigarrillo por 40 años, que es lo mismo que fumarse 3 cajas en un año, o sea, es por la cantidad o por el tiempo de exposición. Una de las cosas más Digamos que es un importantes riesgo que el riesgo se va acumulando, sí, que es entonces una cosa que es buena que la sepan, porque a veces dicen, no, me fumo un cigarrillo de vez en cuando, pero lo he hecho desde los 20 y tengo 70. Y es eso. sí, entonces no, no, realmente no es bueno fumar ni siquiera uno, porque no solamente eso, sino que este, el cigarrillo puede estar asociado a ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, de fiesta, me tomo una cerveza y esa cerveza es igual a cigarrillo. Aunque fume uno, pero normalmente de fiesta no se mide la gente y fuma mucho más. Por ejemplo, el café después del almuerzo es igual a cigarrillo o ir al baño, entonces la gente lo usa como para mejorar su evacuación, para poder hacer pupú. Entonces, eso, aunque sí, bueno, también como hemos dicho, sí, fisiológicamente pues se sabe que puede sí ayudar a mejorar el peristaltismo, o sea, aumentar el peristaltismo, pero te estás dañando el intestino, el pulmón, o sea, realmente es estudiar la situación que te conlleva eso para evitarla, tratar de no Fíjate que hacerlo. están haciendo una pregunta y sí vamos a responder con respecto a fisioterapia, porque resulta que Aura ha hecho también como ese fellow en fisioterapia respiratoria y es bien interesante ese tema y amplio y muchos de nosotros desconocemos todo lo que viene con la fisioterapia respiratoria, en qué casos usarla, cómo se hace y en verdad que es algo que debe hacerse. Bueno, Pero quería que esto quedara como que claro, pues recuerden, el daño del cigarrillo es acumulativo, lo importante es tanto la frecuencia con que lo hagas tantas veces a la semana, tantas veces al mes, como la cantidad y por cuánto tiempo lo has hecho. Entonces, fumarse uno diario, como dice Aura, por 20 años son 20 paquetes año y eso quiere decir que con 20 paquetes año ya tú tienes el riesgo incrementado en un montón de cosas. Ya hablamos sí, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos diciendo de cáncer, estamos hablando de lesiones a nivel de boca, de faringe, de esófago, que pueden o no ser malignas, pero que pueden ser reactivas a la cantidad de sustancias que ella comentó, que son más de 4.000 sustancias que son nocivas, más el calor que aparece en la boca cuando la persona está fumando. sí, y por ejemplo, uno dice, bueno, pero 20 años, no, la gente comienza a fumar desde los 13, entonces todo es un problema porque 20 años son 33 años. Entonces, ya a Es los súper treinta y joven. tres tienes una evolución de tabaco importante y ahí es cuando justo empieza nuestro cuerpo a cambiar, a tornar, o sea, empieza el envejecimiento, cada órgano tiene un número de años de envejecimiento donde se va haciendo, disminuyendo todo lo que es su fisiología, entonces es todo un complejo. En cuanto a la pregunta que me habían hecho, que me estabas haciendo de la fisioterapia, es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que lo que mejora la calidad de vida de los pacientes con EPOC grave o cualquier nivel de EPOC es la rehabilitación pulmonar. Es lo que habíamos hablado el otro día, que, que es colocar a los pacientes a hacer cierta cantidad de ejercicios. El programa es completamente diseñado para que el paciente, es diseñado para el paciente, es algo, un traje hecho a la medida. Entonces, dependiendo de las características que tiene el paciente y la capacidad de dar el ejercicio, se le asignan una cantidad de ejercicios diarios, de caminatas, de velocidad en las caminadoras, y la idea es que se entrenen interdiario. Se han hecho muchos estudios porque dices, interdiario, ¿y por qué no diario? No cambia, o sea, la ganancia que yo tengo en hacerlo interdiario no varía si lo hago diario o interdiario. La idea es no pasar más de ese tiempo, porque después de cierta cantidad de horas, nosotros perdemos lo que ganamos haciendo el ejercicio. Entonces, la idea es que sea interdiario. Lunes, miércoles y viernes, con descanso puede ser fin de semana o simplemente los martes, jueves y sábados para que el paciente pues tenga un día de descanso que sería el domingo. Entonces, Así que el sobreesfuerzo puede ser peor. sí, en esta rehabilitación pulmonar, los fisioterapeutas juegan un papel importante porque ellos son los que nos ayudan nosotros quizás
estamos involucrados en el diseño como tal, los cardiólogos, los psicólogos, el nutricionista, porque la idea es que no pierda peso el paciente. Recordemos que es un paciente que ya de por sí puede venir con problemas nutricionales. Pero entonces el fisioterapeuta va a jugar un papel muy importante a la hora de ir aumentando en la capacidad. El paciente va a ir mejorando su capacidad para hacer ejercicio y el fisioterapeuta va a ser como el que va a ajustar los parámetros que ya nosotros previamente habíamos establecido. Y no solamente eso, sino que va a ayudar y enseñar al paciente a hacer, por ejemplo, el clearance o la limpieza del moco que tienen los pulmones, el que va a escuchar al paciente, el que nos va a decir, mira, este paciente está disminuyendo el rendimiento, quizás está en riesgo o está comenzando algo o está en crisis. Entonces ellos son muy importantes, realmente. Fíjate que ellos dicen en la pregunta que si en nuestro país la fisioterapia, o cuál es el papel que tiene la fisioterapia dentro de la gestión de las enfermedades. Y por supuesto que es un papel que se toma en cuenta, que se indica al paciente la fisioterapia respiratoria. El problema es en nuestro país que muchas veces el paciente no tiene los recursos o no tiene cómo ingresar al servicio de salud que tenga este servicio. Entonces sí se dificulta. Por supuesto que se conoce el Claro. papel, se intenta integrar al paciente en un programa, pero muchas veces la parte social y económica pues previa. Total, yo estaba evidentemente en el Hospital Clínico Universitario, es un lugar de referencia para la parte neumológica, igual que el Ujú. algodonal, y en ninguno de los dos hay programas de rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar casi siempre se ejerce en privado, como es un En programa privado. que sí, que lleva mucho tiempo, y es un programa que está involucrado tanta gente, o sea, muchos médicos, fisioterapeutas, se hace a elevar los costos. Entonces es complicado. Y lo que más preocupa es que no es un programa para, bueno, hago un mes, mes y medio de ejercicio, termino el programa, que son tantos días, y ya. Esto tiene que ser de mantenimiento. Es como ir al gimnasio, ir a hacer ejercicio. O sea, tiene que ser algo que el paciente vaya constantemente siempre. Siempre. Y las cosas son mágicas, América. O sea, de verdad, la rehabilitación pulmonar es mágica. Los pacientes hacen un ejercicio que siempre está cuidado por los fisioterapeutas y ellos no cambian la función pulmonar. Es decir, los números que están cuando hago la espirometría siguen siendo los mismos números, pero la capacidad de Ujú. hacer ejercicio es mayor. A veces lo superan a uno mismo que no tiene nada, nada pulmonar y que bueno, está uno acompañando a los que uno dice, Dios mío, pues, creo que tengo que hacer yo también ejercicio. Entonces, eso es muy importante porque ganan algo que para ellos es súper importante, que es la, 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 la capacidad de hacer sus cosas por sí mismos, el autocuidado, la independencia Independencia. de otra persona. Entonces, eso mejora la parte psicológica y los tratamientos son más llevaderos. Él va a ver algo así como que ve que su tratamiento le está haciendo algo. Y entonces, unido a que cuando nos hacemos ejercicios se secretan endorfinas, hasta causa placer. Entonces ya no necesitas cigarrillos. Te das cuenta que tienes unos compañeros que están igual que tú, en la misma situación, y entre todos se dan apoyo y al final todos terminan como hermanados. O sea, es muy Claro. bonito. Habíamos hablado de eso, de lo importante de los grupos de apoyo en pacientes con el EPOC, pero también, fíjense, gente que ha dejado el cigarrillo por determinadas cosas que pueden ser eventos cardiovasculares, eventos respiratorios, otro tipo de riesgos, y se encuentran con personas pasando por lo mismo y como que hallan su lugar allí y se dan apoyo los unos a los otros, o sea que tiene importancia. Ahora te quiero preguntar algo que tiene que ver mucho con psiquiatría, pero quiero tu punto de vista porque es interesante. Tú que ves pacientes fumadores diarios, eh, ¿qué crees que hoy en día hace que las personas comiencen a fumar y se mantengan fumando, aparte de el circuito del placer, aparte de la parte de receptores, la parte fisiológica? ¿Qué estímulos ves tú en el medio ambiente? ¿Qué pasa? Que aún la gente decide Sí, fumar a pesar de las campañas y todo. bueno, yo creo que ahorita el tema del coronavirus y la situación de pandemia, más allá de la salud, ha hecho mella económicamente en muchas casas. Entonces, quizás también ahorita es uno de los determinantes más importantes. Entonces, normalmente la gente que fuma, como ya hemos hablado, es muy
es muy ansiosa, está ligado a gente ansiosa, con estrés. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, yo me fumo un cigarrillo para pensar o tengo este problema y voy a fumar. O sea, la asociación con los problemas. La otra cosa es las tabacaleras, que son muy astutas. Siempre buscan la manera de hacer que se vea el cigarrillo, de meter el cigarrillo hasta de la forma más delicada. Al principio de los tiempos, cuando empezó el tabaco, eh, la gente decía que curaba problemas pulmonares. Absurdo, claro, ya en este momento donde hay tanta ciencia y tanto tiempo ya sabemos que no. Cuando la liberación femenina en los 70, que la mujer se veía bonita y salían las películas fumando y todas decían, ah, Sea, yo un quiero ser símbolo como de libertad, de de poder. desvincularte del patriarcado, de ser Sí, distinta, de entonces, rebeldía. sí, entonces eso generó. Después, ya poco a poco, bueno, llegaron los 70, siguieron con todo lo que fue en los 70, y después empezamos en los 80 a ver que la cosa no era tan buena como decían, tan inocua, y empiezan todos los estudios y todas las situaciones, se empiezan a ver, a hacer más énfasis en que había que dejarlo, empiezan a tener aromas, sabores para venderlos de alguna manera, y Fíjate que a cuando, mí me llama la atención que en los 70 era como la imagen del macho y tal cual, la mujer que se está liberando, y luego en los 80 ellos como que decidieron generalizarlo, entonces ya las publicidades eran con jóvenes en la playa disfrutando de la vida, entonces tú relacionabas el cigarrillo con amistad, con verte bien, con salir a pasear, con pasarla súper, y resulta que era todo efecto publicitario, ¿no? Para que tú te engancharas. Y como dices, llegaron los sabores, que si el de menta, que si cosas diferentes como para atraer, atraer. sí, hasta que todos empezaron los estudios, se empezaron a ver todas las cosas realmente, todos los daños, y es cuando empiezan a formar como que asociaciones, leyes a nivel mundial, donde ya, o sea, vamos a poner determinados límites a esto. Entonces, bueno, en ese momento, ya para este momento, lo que habíamos hablado, el vapeo, el vaping, las narguilas, por ejemplo, las narguilas las venden como inocuas porque es vapor de agua, Absolutamente. o sí, este, Porque son el frutas. sí, entonces como ya sabemos que el cigarrillo es malo, pero vamos a vender al cigarrillo, o sea, al vaping, como para, o sea, como para cesar tabáquicamente a la gente, o sea, Como una solución. sí, como un instrumento para dejar de fumar. Entonces, empiezan los problemas ahora con el vaping, entonces, poco a poco va mimetizándote toda la situación, pero el cigarrillo está allí, o sea, y no ha habido algo fuerte para poder dejarlo. O sea, por ejemplo, en lugares como Europa hay ventas de estancos, de tabacos que es impresionante, o sea, por ejemplo en la pandemia eran como de primera necesidad, entonces hay que estar más duros con ciertas leyes, pero los neumonólogos a nivel mundial siempre llevando la batuta, ellos, o sea, ya todos han hablado de lo nocivo que es el cigarrillo. Exactamente, ya eso es una información que pocos pueden decir que no la saben. Sí, Incluso se han establecido leyes normativas para que la persona tenga en la cajetilla la advertencia. Por supuesto que esto de forma, como tú dices, las tabacaleras son astutas y saben cómo hacer para que el mensaje, ellos lucharon para que el mensaje fuera bien pequeñito, para que las advertencias pasaran desapercibidas. Por lo menos en nuestro país hicieron una campaña de colocar cosas bien grotescas en las cajas de los cigarrillos, pero la gente realmente lo ve y lo olvida y comienza a fumar y listo. No, no ven porque ponían, por ejemplo, un feto con malformidades o ponían unos pulmones afectados en un paciente ya fallecido, que son imágenes que realmente captan la atención y son bien desagradables. No es solamente decirte hace daño, sino que te pongo allí una foto bien fea para que tú como que hagas, no sé, hagas conciencia, pero aún así no ha sido suficiente. Y por eso te preguntaba, es un poco como la presión de la sociedad, de esa parte de gente que fuma, que invita a los demás, y un poco más fuerte es la presión de la tabacalera o de la venta, del mercado como tal, de hacer que sí. sea una cosa provocativa.
que te promete otras cosas, a pesar de que no te promete salud, como te digo, sigue prometiendo otras cosas, sigue prometiendo libertad, sigue prometiendo rebeldía, sigue prometiendo unas cosas que quizá un muchachito de 15, 14 años, un adolescente se puede identificar con eso y pues realmente es como una promesa engañosa, ¿no? Lo que tiene en su futuro es una salud deteriorada y que puede llegar incluso a un desenlace fatal, porque también el cigarrillo está relacionado con incremento de muerte a cualquier edad. Sí. Y por ejemplo, es lo que hablábamos el otro día en cuanto a los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos que fuman, wow, o sea, es como echarle fuego a un lugar donde hay mucha madera, o sea, eso, o sea, empeora el estatus del asma y eso es importante saberlo. Lo que pasa es que cuando, como el público que captan es adolescente, es complicado. Los muchachos no piensan voy, me va a pasar esto o voy a morir o no. Ellos Y piensan aún es, así, fíjate que se relaciona con lo que dices de los cambios de receptores a nivel cerebral. Estamos actuando sobre adolescentes que están en pleno neurodesarrollo, que no tienen la capacidad del lóbulo frontal para decir, mira, voy a tomar esta decisión que es reflexionada, que me senté, que la pensé, sino que se dejan llevar por esas promesas, se dejan llevar por la presión de los pares, que los otros muchachos están fumando, que tú no te atreves, etcétera, etcétera. Y resulta que ellos están en plena remodelación cerebral y eso va a ser aún más, como te digo, eso va a ser un cerebro mucho más ávido de la sustancia, así inician en edad adulta. Y además habría que ver por qué ese muchacho se inclina a fumar, porque también es probable que si tienes un lugar con, no sé, una estabilidad familiar, una situación económica buena en la familia, si hay ciertos determinantes, pues él está menos inclinado a buscar claro, una sustancia con la cual tranquilizarse o ser parte de algo. Entonces, de ahí estamos hablando de una edad que es como muy vulnerable. Y de eso también se aprovechan, porque realmente allí no hay mucha ética, ¿no? En vender cigarrillos no hay ética. sí. Ahorita, de hecho, hablan de que viene una generación de cristal. La generación de cristal es la que no puedes decirle nada, que hay que hablarla como, con mucho Todos los cuidado. afectos, es así. Sí, entonces ¿Y tú quizás crees que eso ellos son más no va a ayudar. vulnerables? Es que Sientes que es sean. complicado. Yo siento que sí, que pueden ser vulnerables, que ahorita todo el mundo es vulnerable. O sea, hemos vivido este estrés que inédito ha hecho que mucha gente que no tenía patologías mentales haya desarrollado. No ha sido fácil, no ha sido un tiempo fácil. Entonces, eso es muy complicado. Por eso es que cuando la gente deja de fumar, tiene que buscar, lo que hablamos el otro día, un día del mejor día, el que él crea, eso es muy, 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 muy importante. Que es cuando tú te creas que ese día va a llegar y tú te vas a sentir poderoso para dejar de fumar. Porque sí, o sea, genera dependencia. De hecho, en el abandono del cigarrillo existen unas fases. Existen realmente Ok. 4 fases, que son la precontemplación, que es en donde están los 30 o 40% de los fumadores, que son la gente que precontemplación, o sea, ellos no quieren dejar de fumar, Ni ¿sabes? siquiera han pensado en No, parar. Ni no. siquiera Ellos saben les pasa que por la mente. sí, ellos saben que es malo, pero ellos no van a dejar de fumar. Esa es la fase precontemplativa. Y ahí está mucha gente. Está la fase de contemplación, más o menos entre el 60 al 70%, que ha intentado fumar. O sea, lo Dejar ha de fumar, pensado, sí. lo ha intentado en una o varias veces, pero por X o Y circunstancias no lo pudieron No lo han realizar, o sea, no pudieron logrado. dejar, Ujú. no lo lograron. Y está la fase de preparación, que es justamente cuando el paciente quiere dejar de fumar. Eso es un pequeño porcentaje, un 5 o 10% que ya tienen el día de y que están pautados ya, mentalizados a que ese día va a llegar. Y bueno, está en la fase de acción y de mantenimiento, que son ya la gente que ha dejado de fumar. Una cosa muy importante es que nadie se cataloga como exfumador, sino cuando ha dejado más de 6 meses a un año de fumar, porque se dice que la gente que ha dejado de fumar y está en el rango más o menos de 6 meses de haberlo dejado,
puede retroceder y volver a fumar. O sea, es más frecuente las recaídas antes de los 6 meses. Entonces, solamente hasta que cumplen un año, hay gente que dice que hasta los 6 meses, hay gente que dice un año, pero después de ese tiempo, uno dice, es un exfumador. Y es, y es muy importante porque muchos órganos revierten. La función pulmonar puede mejorar, o sea, por lo menos no va a decaer más. Lo que hablábamos de hasta dejar de fumar cuando se tiene un cáncer de pulmón, el paciente va a tener algunos beneficios que no tiene si se mantiene fumando. Entonces, eso es muy complicado. Así que dejarlo en cualquier momento, incluso cuando ya tienes la patología, sigue siendo útil. Eso Sí. es bien importante apuntarlo ahorita, porque quizá alguien de los que nos están viendo, los que van a ver esto en el futuro, pues necesitan escucharlo, que incluso ya con el diagnóstico de lo que sea que te esté sucediendo, déjalo, déjalo porque va a ser bueno para ti. Sí, se sabe que no es fácil. O sea, esto requiere su tiempo y su trabajo mental, pero siempre se puede. O sea, es lo que te decía la voluntad. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, van a Así que es mejorar un los poco resultados. como alinear lo que tú deseas con tus planes, con tu acto, porque a veces la gente está desalineada y no lo ve, dice que quiere una cosa, pero actúa de otra manera y piensa otra cosa. Entonces, de repente, cuando alineas todo eso, se genera ese momento perfecto para programarlo. Y cuando la persona está convencida por sí misma, porque también vemos familiares, me pasaban estos días con una persona que dice que su padre es alcohólico. Realmente yo no lo he evaluado, no conozco a la persona, pero ellos están en desesperación porque ven los comportamientos, los síntomas, etcétera, y la persona no toma conciencia. Entonces ella me pedía medicarlo sin siquiera conocerlo y sin estar con él acompañándolo. Yo le dije, mira, yo no trabajo así, lamentablemente, háblate con otra persona porque a mí no me parece, para eso debe haber una convicción por parte de la persona que consume, tiene que haber un acompañamiento, no puedes simplemente colocarle algo como antes hacían con el disulfiram y todas estas cosas, que colocaban en la bebida algo, a la persona le daba una cosa bien fea, un efecto adverso que está descrito, pero que la persona sentía que se podía morir y a partir de allí como que le tenían miedo a lo que es el alcohol. Pues realmente no, cuando la persona consume una sustancia, pues tiene que nacer también de ellos el deseo y las razones. Esto de imponérselo por la familia es bien complicado y por lo general no funciona. No, en la mayoría de los casos vuelven a recaer. O sea, tiene que haber Claro. un hecho muy grande. O sea, cuando la gente se siente con dificultad para respirar o que siente dolor en el pecho y dice, uy, yo fumé, yo estoy fumando, tengo años fumando, ya me diagnosticaron algo. Entonces, es como un miedo y esa sensación de estar a un paso de es la que te puede conllevar a impulsar a dejar de fumar. Entonces, la voluntad es importante, pero es importantísima, importantísima. Es más, nosotros mismos o sea, por ejemplo, las consultas de antitabáquicas son complejas, es más de escuchar al paciente, porque siempre hay la asociación con alguna situación de la vida. Entonces es muy importante y esto va, si algún colega lo está escuchando, a que o sea, es multidisciplinario, o sea, yo no me puedo desligar del psiquiatra, yo no me puedo desligar del nutricionista, del fisioterapeuta que hemos hablado. Todos trabajamos en conjunto para que esa persona mejore su rendimiento pulmonar, sí, y es importante que sea visto por una cantidad de colegas, incluyendo el cardiólogo, por ejemplo, por la parte cardiovascular. Entonces, es una invitación, un llamado a que todos lo veamos en conjunto, porque a veces, bueno, yo lo trato desde mi punto de vista médico neumológico porque tiene algo, y tú lo tratas porque, bueno, es una adicción, y no hacemos el clic con las demás especialidades, entonces el paciente, pues, no lo hay que apoyarlo al 100% en cada una de las ramas que está afectada. No, es que definitivamente nuestra concepción de medicina debería ir cambiando y convertirse en algo interdisciplinario casi con cada paciente, porque fíjate que lo hemos mencionado, por ejemplo, la nutrición es algo que es central en la vida del paciente. Entonces tendríamos por lo menos un médico de cabecera, un nutricionista y si le damos el verdadero valor a la salud mental de la persona, ahí ya van tres casi para toda patología, casi para todo paciente.
Entonces ya si es un paciente fumador, entonces entran de lleno los neumonólogos porque es como el centro de acción y allí de repente la orquesta pasa a ser dirigida por el neumonólogo y luego nos vamos a los riesgos que tiene la persona con este hábito de fumar, que el número uno, por debajo de la parte respiratoria propiamente dicha, es el riesgo cardiovascular. Y vamos a decir, más allá de, bueno, la parte vascular como tal, porque estamos hablando de daños a nivel de vasos del corazón, de vasos del cerebro, de vasos periféricos, de vasos a nivel renal. O sea, es un efecto porque vasos sanguíneos tenemos en todas partes y son los pequeños vasos los más afectados. La persona puede desarrollar hipertensión precisamente por la nicotina, pueden tener un infarto del miocardio, pueden tener enfermedades cerebrovasculares que son también infartos dentro del cerebro. Entonces nos vamos a allí entra entonces no solo el cardiólogo, allí entra también un neurólogo, en casos mucho más graves y accidentados un neurocirujano, y al final es una constelación de médicos que tienen que verlo. Y como tú dices que deberían actuar en conjunto en pro de un plan. Y obviamente allí también entraría la terapia respiratoria, luego tenemos que hacer terapia cardiovascular si la persona tiene un problema como ya un infarto, y así sucesivamente vamos poco a poco integrando más personas. Entonces, esta es otra advertencia, si usted no quiere que lo vean 5 o 6 médicos simultáneamente en el futuro, porque eso también conlleva a gastos en tiempo, gastos Y en la gente se dinero, cansa. se La- fastidian. Hoy que hoy me toca sí, con fulano, hoy me toca con el otro, va, y mañana, y este me mandó esto y aquel me mandó lo otro, y ahora tengo que tomar 25 medicamentos y quieren lanzar todo y botarlo y dicen, ya, no me importa. Pero sí, allí realmente sería un trabajo preventivo. sí. Y no Si nunca lo solamente, tocas o lo dejas rápido, es mucho mejor. y también es cómo afecta a la familia, es como lo del alcoholismo, cómo afecta a la familia, por ejemplo, la angustia de la persona que te contactó. O sea, el cigarrillo, mira, la gente, por ejemplo, te estoy hablando de gente joven, estrenados papás o ya con algunos hijos, dicen, no, cuando tú les preguntas, ¿usted fuma cerca del bebé? No, en la casa no se fuma, yo salgo, fumo y vuelvo. Entonces no saben que la ropa va impregnada y que eso, el olor, nada más el olor, entorpece el sueño del bebé, no hace un buen sueño. Entonces, al Mm. final estás, es más, he tenido pacientes que los hijos le lloran, mamá, no quiero que fume, y le rompen los cigarros, les esconden, niños de 6 7 8 años. Entonces, es complicado, es como tan deleterio para la salud como para la familia, o sea, sufren todos. Y normalmente hay familias completas que fuman. Entonces ya han vivido la experiencia de la enfermedad o lo que deja el cigarrillo en otras personas, de su propia familia. Entonces es complicado, súper complejo. Es muy duro. Y justo, qué buen tema el de los padres con hijos pequeños o padres en la espera del bebé, porque sabemos que el cigarrillo primero que puede generar efectos bien graves en el embrión o en el feto. Entonces ya la mujer embarazada que se arriesga a fumar hace que ese niño tenga un riesgo de tener bajo peso al nacer, de tener un bajo Apgar, que es como la escala que usamos para saber si el niño está lo suficientemente despierto, vamos a decirlo así, al momento de nacer, que nos habla un poquito de cómo está la parte neurológica, de cómo puede ser la parte neurológica incluso psiquiátrica en el futuro, porque la gente a veces se queda en el momento del parto y te dicen, bueno, sí, él respiró, no respiró, pero tuvo dificultades. Y cuando tú te vas a hacer la historia, eso ha dejado una huella en cómo el niño se desempeñó en el colegio, cómo fue su adolescencia, y finalmente te desemboca o contribuye a que aparezca una enfermedad mental en edad adulta. Entonces, de repente, esos detallitos los dejan como, bueno, yo fumé durante el embarazo, pero él nació bien. Y resulta que no, que ese niño estaba Sí, bajo de peso, que ese niño no respondió igual que otros niños, que ese niño de pronto lloraba más o tenía cambios en la parte de vigilia y sueño que fueron como detalles, sutilezas, se fueron olvidando con el paso del tiempo y cuando tú vas a sumar toda la vida, viene el diagnóstico. Y sí, sí, lo que tú dices es muy importante ahora, la gente que no puede fumar ya en ninguna parte.
No, pero hay gente que, de hecho, una de las preguntas del test de Fargeston, que es como el grado de adherencia al cigarrillo, la necesidad que tiene la gente, ¿Qué tan con ese, adicto eres, Juan? sí, qué tan adicto eres, con eso se mide, con ese test se mide eso. Preguntan si tú eres capaz de saltarte las normas y fumar donde realmente no se puede. O sea, porque hay gente que lo hace, gente que ya habíamos hablado, que se despierta a mitad de la noche a fumar. O sea, Sí. es que el grado de adicción puede ser grande, pero esos pacientes pueden tener muchos problemas respiratorios a futuro y no solamente, muchas veces no solamente se habla de problemas respiratorios, sino que van a tener otro tipo de problemas como cardiovasculares que también pues, pueden venir antes. Preguntas, ay, ¿por qué le dio el infarto? Porque Si eres justamente muchacho fumaba. joven, tenía 35 años, qué sé yo. Y allí de nuevo tú sumas, ok, tiene tantos años fumando, tiene un trabajo con mucho estrés, tiene problemas de pareja, tiene esto y bueno, el infarto. Y Eso la es gente piensa, porque hasta lo he escuchado, ¿no? Que si a la gente le da un infarto joven, la gente se recupera. Pues puede que sí, puede que no. Todo depende de qué tan grande es el infarto, qué tanto territorio del corazón abarque. Yo he conocido más de un caso de gente en sus 30 y 30 tempranos que han fallecido, infarto y fallecen. Entonces, esta teoría de que si te da más joven, te recuperas, no va. No, no, es que es un acumulativo, o sea, no solamente de tus problemas ambientales, el cigarrillo y todo eso, sino que también está en tu genética. O sea, no sabes, hay gente que le da cáncer muy joven, hay gente que tiene esa herencia genética que, bueno, el cigarrillo la dispara. O sea, ese es el gran problema, es que es una ruleta rusa, tú no sabes realmente. De hecho, ahorita están, no sé si te acuerdas, pues antes se usaba eso del soplador rosado, del abotagado azul y todo eso, y bueno, hubo un momento en la vida de la medicina que se dejó de usar y otra vez estamos volviendo a lo que son los fenotipos, o sea, es porque hay gente que fuma y es muy flaquita y hay gente que fuma y es muy gordita, y entonces todos tienen el cigarrillo va a dejar huellas en su cuerpo de manera distinta en unos y en otros. En unos puede generar otros problemas, en otros no. No todo el que fuma tiene POC, pero de repente puede tener cáncer pulmonar. Entonces, es complicado, es una ruleta rusa. Cada quien tiene como sus vulnerabilidades y además se van sumando lo que son hábitos de alimentación, hábitos de sueño, estrés ambiental, etcétera, etcétera, que también hablamos de eso, como la epigenética, ¿no? Tú vienes con ciertas cosas que están como predeterminadas, ciertos riesgos, pero si tú te sometes a una vida de una alimentación sana, con ejercicio físico, etcétera, demoras la aparición de ese cáncer, demoras la presentación de esa enfermedad cardiovascular. Y por el contrario, si desde muy temprano en la vida tú estás consumiendo X tipo de sustancia que te acerca a ese riesgo y tienes X hábitos, pues a los veintitantos puede que lo presentes y que sea un caso, digamos, raro, pero que cada vez se va haciendo como más normal, ¿no? Porque también hemos hablado en el canal de los hábitos alimentarios de las nuevas generaciones, de los hábitos de ejercicio y por una serie de factores, pues todo ha cambiado para mal por lo general. Entonces, todo esto se va a sumar, como dices tú. Sí, sí, y para nada bueno, la verdad. Pero es importante, o sea, Es yo creo que, lamentable. que, que el hecho de que ella haya fumado no quiere decir que no se pueda hacer, o sea, uno tiene que buscar el yo interior, o sea, y me encantaría que esto quedara de esta charla, si alguien la está escuchando porque necesita escucharlo, es que, o sea, no se vende como fácil, pero sí se puede llegar a la meta. Mucha gente lo ha logrado, gente que fuma quizás hasta más que esas personas y lo han logrado y se han sentido mejor. Ya con el tiempo y el envejecimiento pulmonar, pues bueno, se van estudiando los hallazgos que se tengan, pero sí se puede y es importante. Igual que también les digo a mis pacientes, y ya lo hice énfasis en la charla pasada, es que cuando el médico te manda oxígeno, porque hay gente que llega al oxígeno, no se puede fumar. La otra cosa que quiero que sepan es que el oxígeno es un tratamiento más, porque es que la gente le dicen oxígeno y sufren mucho. Y eso junto con Como la si les terapia, dijeran insulina, ¿no? sí, Que, eso que sí. está relacionado como con estadios muy avanzados de enfermedad y piensan que ya eso es como un predictor de muerte y realmente es algo para mejorar su estado.
Sí, ese previene el infarto, previene los daños cardiovasculares. O sea, el oxígeno si está indicado, es porque es importante y es un tratamiento más. Que hay gente que está más tiempo o menos tiempo con el oxígeno instalado, pero es importante, sobre todo para dormir, sobre todo para dormir. Ahora, ¿tú qué crees que, o sea, tú crees que ha sido fructífero esas campañas de los últimos años en cuanto a prohibir o a restringir las zonas de fumar? Yo creo que eso ha sido como una cosa bien, bien importante en todo Sí, esto que es la cesación global, ¿no? eso es mucho más de más impacto que las cajetillas y las foticos feas. Pues ya la gente se Es acostumbra a verdad. las fotos feas, o sea, ya ni las mira, o Ni sea, las con voltear la miran, ni caja, las miran. voltear la caja Exacto. tengo. Es más, hay lugares donde metes en la caja, metes los cigarrillos y ya te los llevas por ahí, no ves ni la caja. Ay, Entonces, Dios. Ok. sí, pero sí han sido de impacto, o sea, porque se obliga a respetar, se obliga, o sea, hay que obligarlo, porque antes se fumaba hasta dentro del hospital, la gente dentro de las clínicas, los ambientes de salud, o sea, no respetaban nada. Ahora, muchas veces, ahora hay lugares hasta así abiertos donde no, la gente no puede fumar, o Llama la sea, no les atención porque permite. tienen hasta lugares designados, no como antes, que decías como que fumador y no fumador y los olores se compartían y el humo te llegaba, no. Es que ahora tú vas caminando por la calle y tienes como un espacio que dice, aquí se fuma y la gente se tiene que meter ahí y si está lloviendo eso no tiene techo, o sea, es una cosa como, como para que Sí, ellos se sienten realmente apartados de la sociedad y diferentes e incluso como que reflexionen, ¿qué hago yo aquí en estas cuatro paredes fumando con ese montón de gente en lugar de estar afuera, protegiéndome sí. de la lluvia o disfrutando de mi vida, ¿no? Es que la mayoría de la gente, a pesar de que no lo deje, sabe que no es bueno. O sea, hay algo dentro de él, hay una espinita que sabe que no está haciendo bien. El problema es que no escuche eso que te está diciendo que no lo estás haciendo bien y no lo tomes como una señal. Entonces, muchas veces la gente lo hace con culpa. Por eso, preguntar, o sea, hablar, tratar el tema, a mí me ha pasado, o sea, que hay gente que yo me acuerdo, el primer paciente que yo tuve en neumonología, me tocó consulta el primer día de neumonología. Entonces estaba con mi jefe y mi R2 juntos y me tocó un paciente que era una consulta de cesación tabáquica. Él me dijo, mire, doctora, buenos días, pero antes que usted me vaya a echar el cuento, el discurso de que dejar de fumar es bueno, que sepa que no voy a dejar de fumar. Y yo dije, ok, esto me espera el resto de mi vida. Qué O sea, esperanza, sí, qué qué difícil, esperanza. ¿no? Sí, no es fácil, pero uno lo va convenciendo. Poco a poco uno va acompañándolo, no es regañarlo, porque en la medida que tú empieces a regañar al paciente, o sea, o la familia empieza, eso es malo que el médico te dijo. Es como los niños, o sea, vamos a tratarlo, a darnos con paciencia y amor la oportunidad de ayudar o impulsar a que deje de fumar. O sea, Tú con dijiste hace regaño no rato sirve. algo que de seguro has visto mucho en consulta y sería muy bueno preguntarte, que es con qué relacionan ellos el cigarrillo, que viene con esa parte de tratarlos con ese cariño, de ir conociéndolos, de ir viendo qué pasó, porque ellos optaron por el cigarrillo y de pronto te encuentras con cosas como que están silenciando emociones, el pasado, etcétera. Sí, al final tú encuentras que hay gente que tener un niño herido es un niño, o sea, estamos hablando de gente con un pasado que no supo manejar o que fue muy traumático para ellos y que al final su método de escape es justamente fumar, o sea, de matar una emoción, de matar los nervios, el estrés que les genera. Entonces, Olvidarse del sí, pasado, olvidarse del presente también. sí, es impresionante. Mira, una vez escuché un cuento de una paciente, tenía como Ok. 90 años y la paciente fumaba desde los 8 y era la paciente que yo, pues más chiquita había visto yo que fumara. Y yo le preguntaba, Wow. ¿por qué fumabas a los 8? Entonces me decía que ella iba, gente muy humilde, iba a sembrar con su papá. Y para que ella no comiera tierra ni cosas de niño, su papá le decía que prendiera los cigarros, que no sé qué, y les daba como para que inhalar. Y entonces, claro, ella se quedó de costumbre.
Después, cuando ya tuvo la adolescencia, el papá le quitó los cigarros porque él decía que él no quería que, cosas de viejo, que te que no fumara. quería que fumara, que se lo pidiera a otras personas. Entonces, pero la abuelita ya tenía 80 años, 85 años, era una señora muy anciana, flaquita, con problemas de enfisema pulmonar, con problemas de POC, o sea, y ya la estaba tratando yo, pero me llamó mucho la atención su cuento, porque todos tenemos, o sea, siempre hay algo atrás, una historia de por qué está asociado esa fase oral a todo esto. Qué grave, y es verdad. Yo llegué a recibir pacientes con eso, entre los 12 y los 13 iniciaban con cigarrillo y realmente los que yo llegué a ver, probablemente por edades, no había tanto la presión de otros muchachos, de otras personas, sino que tenía que ver con despertarse muy temprano, tener que ir a trabajar tal cual en ambientes más bien rurales, tener frío o incluso saltarse comidas. Entonces comienzan desde tan jóvenes y eso les llena ciertas necesidades que luego hay que evaluarlo, porque obviamente la persona crece, cambia el ambiente, cambia el entorno, cambia la ocupación, ya no necesita, digamos, esa muleta que está usando con el cigarrillo, pero ya el cerebro se adueñó de eso y lo pide. Entonces hay que hacer que Claro, la persona cree conciencia, genere conciencia de las necesidades actuales versus las necesidades que tenía en la infancia y la adolescencia, que si era para evadir problemas que ocurrían en casa, si es que lo hacía, otros empiezan como travesuras, se los roban al papá, etcétera, etcétera. Pero allí hay una cosa de que tu padre fuma y tú quieres ser como él. Entonces hay otras maneras de ser como tu padre, de esa representación, de ser una persona que se yo claro. responsable, cabeza de familia. Entonces hay que ir profundo en qué es lo que está pasando allí, porque toda historia es diferente, todo contexto es distinto, toda de inicio también, y las causas por las cuales ellos no pueden abandonar en la actualidad también son diferentes. Entonces Sí, sí es y un sabes, trabajo. y es impresionante porque entonces tú dices, bueno, pero es que esta gente no entiende, o sea, porque no, no sé, un target mental o porque no son profesionales. Y los profesionales fuman muchísimo. Entre los profesionales, los que En la más fuman escuela de son los abogados. medicina En la escuela de y los medicina, médicos. sí, claro. Entonces tú hablas con ellos y te das cuenta que es que está asociado a estrés, o ellos dicen que es porque la carrera es estresante o las situaciones que viven son muy estresantes. Pero sí, los abogados, los médicos, todos tenemos mucho riesgo. O sea, es Sí. impresionante. Es impresionante. Y está un poquito por fuera de lo que espera la gente también, ¿no? Porque la gente que no está en la carrera diría o pensaría que la gente de esta carrera que es sanitaria no lo hace, pero también No, somos seres humanos, pues con todo lo que eso conlleva, incluyendo claro. las fallas. Y sin juzgarlos, porque es como te digo, o sea, Sí. son situaciones que detonan la situación de fumar, la necesidad de fumar, pero bueno, o sea, evidentemente da mucha pena que, Sí, es por ejemplo, que que uno que es como que el antes que de lleva la médicos somos bandera, personas. sí, claro, somos personas, Eso. y bueno, ¿cuántos colegas no tenemos que le ha dado un infarto? Se han tenido complicaciones pulmonares también, entonces es complicado. Ahora ya tenemos que ir cerrando por tiempo, nos quedan como unos 5 minutos. Ya nos has dejado varios mensajes importantes acerca del cigarrillo, como quisiera cerrar. Bueno, yo creo que ya sabemos, es difícil, pero lo podemos lograr. Eso es lo más importante. Dejar de fumar en cualquier fase es importante. No importa tengas el diagnóstico que tengas, dejar de fumar siempre genera un cambio para bien. Que hay un síndrome de abstinencia, que tenemos que estar tranquilos porque la gente hace abstinencia a las 24 48 horas, es el tiempo clave para hacer abstinencia. Los grandes fumadores hacen abstinencia y eso lleva a depresión, trastornos del humor, agresividad. Entonces eso es muy importante que los familiares lo sepan, que hay que tener paciencia con los pacientes, que yo entiendo que muchos familiares quieren que, o sea, que eh, no entienden por qué el otro fuma, pero hay que llevarlo poco a poco, que en la manera de Poco a gritos, poco. regaños, insultos no generan ayuda, más bien lo que hacen es empeorar la situación. Hay que ser más amigos y preguntar realmente cómo se siente el paciente con toda esta situación, que escoger un día de es importante, el buen día para dejar de fumar. Muchísimas gracias. Ahora realmente es un tema preocupante, sigue estando presente a pesar de que pasen los años, de que se conozca la información
Y bueno, desde aquí lo que hacemos es invitarlos a, primero, no tocarlo, si es posible. Segundo, si ya comenzaron, pues déjenlo cuanto antes. Incluyendo si tienes un diagnóstico, déjalo, porque tu pronóstico va a ser mejor y tu calidad de vida también. Eh, Son muchos los determinantes que hacen que la persona se haga adicta, que se mantenga consumiendo lo que es el tabaco. Y van a ser los mismos determinantes de consumir otro tipo de sustancias y tenemos que ser muy pacientes y conscientes de eso a la hora de enfrentar a un paciente y, por ejemplo, si somos familiares también, entenderlo, que aunque nos desesperemos, pues hay toda una rama intrincada de cosas que hace que las personas no puedan dejarlo tan fácilmente, pero como dice ahora, siempre se puede. Solamente hay que como que saber mover las cosas adecuadamente, tocar ciertos botones allí en la persona y hacer que se haga consciente y que lo desee. Entonces, muchísimas gracias. Nos vamos por cuestión de tiempo. Gracias, Aura, nuestro A médico la orden. inmunólogo e intensivista que nos está acompañando hoy. Si la quieren seguir, ella está en arroba respirando bien en Instagram. Y bueno, nosotros somos arroba de salud mental. Si ustedes quieren seguirnos por Instagram o por YouTube, pues estamos muy agradecidos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Aura. Y Chao. gracias por estar aquí el domingo. Gracias por Chao. invitar. Que pases Chao. feliz domingo. Gracias, Siempre a igual. la orden y seguro te volveremos a invitar. Muchísimas Vale, gracias, Aura. gracias. Chao a todos. Chao.